En la canción de Pet Shop Boys, It's a Sin, es pecado, relaciona el pecado con la culpa y vergüenza con el que siempre ve su vida. ¿Existe el pecado? Pecar, ¿qué es? Ir contra las leyes de Dios. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Las que te bloquean o las que te impulsan? ¿Puestas con quién? ¿Quién lo dijo? Se viene un momento donde vamos a ir a lo más profundo del idealismo con Neptuno en Aries, donde me voy a revelar ante la regla impuesta. Voy a pecar. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a Neptuno en Aries, marzo 2025, digamos, el segundo astro de los tres transpersonales que va a cambiar de signo y no a cualquier signo. Y no deja cualquier signo y ahí vamos. A ver, enero 2024, Plutón entró en Acuario. Marzo 2025, Neptuno entra en Aries, va a pisar en 2025 a Géminis, Urano, el tercer transpersonal, y definitivamente 2026. Pero convengamos que los tres están cambiando. Y Neptuno inicia un nuevo ciclo porque empieza en el primer signo del zodíaco, que es Aries, junto con Saturno. Porque eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Saturno también va a cambiar. Entonces, tenemos acá, digamos, cambios fundamentales que cuando son este tipo de astros que son más lentos, es decir, que tardan en cambiar, estamos hablando de cambios de época. ¿Mm? De hecho, es un cambio de época de estructura, porque fíjate que los cuatro últimos astros de lo que es el sistema solar, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, van a cambiar y van a iniciar un nuevo ciclo, Saturno y Urano, porque empiezan en el primer signo del zodíaco, es decir, cambio de época. Y Neptuno deja a su signo regente, que es Piscis. Todo eso, todo ese combo, me habla de un cambio en la manera en la que vamos o lo que nosotros pensamos, idealizamos. Porque Neptuno es regente de Piscis, el último signo del zodíaco, junto con Júpiter. Hay un cambio de mística en la humanidad. Si bien, a ver, desde el 2011 nada más estuvo en Piscis, yo digo que desde que Neptuno estuvo en Sagitario, ya por los 70, todo este cuarto de giro que hizo fue una interpretación, porque Neptuno es lo que yo veo del mundo, mi percepción. Por eso lo de la confusión. Neptuno dice, tenés que ver el mundo tal cual es y salir de tu percepción. Pero ¿puedo salir de mi percepción y ver el mundo tal cual es? ¿O a qué voy? A la percepción global, colectiva y social. Entonces, por eso digo que es un cambio de época, un cambio de lo que idealizo. Mira, si querés entenderlo, lo mejor siempre es irnos a la historia y ver qué pasó en el anterior Neptuno en Aries. Uno de los eventos, o el evento más notorio, es que en esa etapa se llevó a cabo la guerra de secesión en Estados Unidos. En realidad comenzó antes, durante la etapa de este cambio de Neptuno de Piscis a Aries, mostrando un idealismo que no era típico en la época. A ver, no solo hablaba de un tema de la agricultura, de quién se hacía cargo, recordemos que en ese momento Plutón estaba en Tauro, es decir, que tenía que ver con el tema de las tierras y que estaba bien marcado territorialmente, era el norte contra el sur, sino el tema de la esclavitud, que para nosotros es obvio que es aberrante, pero en aquella época estaba naturalizado. Es decir, ¿cómo no voy a tener un esclavo?
hay personas que son esclavas y personas que son libres. Digo, era como un principio. Y fíjense que ahora vuelve lo que es la libertad con otra tónica. Por supuesto, no estamos hablando de esclavos de posesión de personas, pero sí estamos hablando de la esclavitud económica. Es decir, el depender de los recursos, el quién los tiene, el quién no, esa es como la clave. Tenemos también en 1697, que fue la otra entrada de Neptuno en Aries, que en eso, digamos, en esos años, como Neptuno es como muy sutil, no es que justo cuando cambia pasa algo, es como una transición, un proceso. Se ven cosas grosas en ese tiempo, como por ejemplo la Guerra de Secesión, y en 1697, bueno, termina la guerra a los 9 años, que Francia pierde todo lo que había conquistado, pero hay otra cosa más, que también son estos, y esto quiero llamar la atención, eventos sutiles que cambian la historia de la humanidad. ¿A cuál me refiero? Concretamente en 1697, en enero, se postulan dos problemas matemáticos que no se habían resuelto y que todos habían intentado. Bien, Leibniz, que era contra de Newton, dice, pero no le avisaron a Newton, porque antes no había wifi, no se enteraba, si no lo invitaban o no le mandaban una carta, el tipo no se enteraba. Y propone que le den esos problemas a el mismísimo Newton. Lo que nadie había resuelto. Y digamos, le proponen estos dos problemas que le da Bernoulli, el famoso Bernoulli, al que le agradecemos que exista toda la teoría de fluidos, eh, le da este famoso problema de cómo es la mejor manera de llegar en 2 puntos, dada una curva, no te lo voy a complicar con matemática, y le da 6 meses. 6 meses le da. ¿Sabes cuánto tardó en resolverlo el mismísimo Isaac Newton? 10 horas. 10 horitas. Es una re- no me molesta, entrégame algo de comer y se la mandó. Es decir, y esto, vos me decís, ¿y qué interpretación tiene porque hablo de Neptuno en Aries? Porque se asienta un liderazgo. Era indiscutible don Sir Isaac Newton. Indiscutible su capacidad, su inteligencia, lo que marcó a la humanidad. Digamos, son eventos que parecen pequeños, pero que marcan como, listo, quédate, no lo destrona nadie de quién es. Y eso influye posteriormente al retraso de la aparición de la cuántica. Porque el problema de la luz, él lo había determinado. La luz son partículas. Punto. Y lo que llegamos es que son ondas, pero anda a contradecir, bueno, después que murió y todo, porque esto pasó ya finales del siglo XIX, principios del XX, en 1900 nace la cuántica, es como el destronar a don Isaac Newton. Entonces, en un Neptuno en Aries, hasta otro Neptuno en Aries, no, se asienta, no se cuestiona. Entonces son autoridades incuestionables desde la moral y la mística, no desde un lugar gubernamental, institucional, conquistador. Neptuno en Aries es el liderazgo místico, es indiscutible esto. ¿Y qué pasó? En la Guerra de Secesión es indiscutible que la esclavitud es mala y se erradica de la humanidad. Son esos procesos donde aparece una nueva mística. Algunos hablan de efectos religiosos y por eso hablo del pecar. Era pecado discutirle a Newton. No podía ir en contra de lo que Newton decía, pero ¿estás jodiendo? No dice Newton que le dieron 6 meses y lo hizo en 10 horas, papu. ¿Qué estás diciendo? Un nuevo Dios.
Es decir, con Newton viene el dios de la inteligencia, instalado en personajes, pero ¿cuál era la deidad? La racionalidad, la ciencia. Se instalan nuevas deidades. Estamos en un proceso de cambio a lo místico, holístico, espiritual, donde tiene un lugar importante la astrología. La astrología que es pecado. Y sin embargo, ¿qué pasa si hay un cambio de época radical? De hecho, cuando le proponen estos problemas, Plutón estaba en Leo, es decir, liderazgos personalizados. Ahora está en Acuario, donde tenemos a Plutón en el signo contrario, donde hay una comunidad que va a liderar. Se me viene Fuente Ovejuna, donde el protagonista es el pueblo, ¿no? Como un personaje en sí mismo. Antes eran líderes y ahora una idea, una comunidad que domina por su mística a otras. Puede ser, no sé, el veganismo, por ponerte un ejemplo, no digo que sea ese. Bueno, o la ecología o los ecologistas. Hay muchas como comunidades que trascienden fronteras que toman el liderazgo moral y místico de la época. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al concepto que nos une en este encuentro, ¿qué es pecar? Pecar tiene varias acepciones, ¿no? Es una infracción a la ley, es decir, no hay ley, no hay regla. Es ir en contra de Dios, por lo tanto te tiene que dar vergüenza. Es algo que anula lo sagrado. ¿Y qué es lo que anula el sagrado? ¿Qué es lo que te da esto? Te da culpa, termina siendo un delito, es inmoral y tiene que ver con un concepto místico que va en contra de la pasión. Es incurrir en algo, es una infracción. Es decir, pecar tiene que ver más que nada con salirse de la norma. Entonces, el concepto de pecado es inventado para poder organizarnos. ¿Y cuál es la diferencia a delito, incurrir? Que lo ponen a Dios. Es decir, a Dios no le gusta. Ya no es tuyo, ya no importás vos o lo que diga un juez o el rey. Ya es una autoridad por encima. Y por eso empieza a tener una notoriedad de un peso mucho más grande, que me avergüenza. ¿Y quién es? Y acá viene el problema. ¿Quién es el juez para decir que pecas? Es Dios. ¿A través de quién? De sus representantes, sacerdotes y demás, y también la sociedad. Y esto es sumamente importante. La sociedad es la que determina quién es mejor o peor, sin importar validez de mentira, verdad. No importa la mentira, verdad. Newton sí recibió el título de Sir como tantos otros, pero era la sociedad el que lo idolatró, lo divinizó al estatus de un dios científico. Y las redes sociales van a traer esto, porque está Plutón en Acuario, lo comunitario, es decir, las redes sociales van a sentenciar a las personas. De hecho, había un caso que estaban dando las noticias y el juez había determinado el delito de una persona. Y había un montón de comentarios diciendo, no me importa lo que diga el juez, para mí es culpable. Un descreimiento o el que nacen nuevas instituciones a través de las redes sociales, la inteligencia artificial. A lo cual, ¿en qué se basa? Porque antes que digan es malo, es esto, se basa en los errores y falencias del sistema que tenemos ahora. Entonces yo creo que Neptuno en Aries es redefinir pecado. Pecado es no rebelarse ahora.
Pecado es no ser vos mismo en Aries. Pecado es que no te chupe un huevo lo que digan los demás, lo que te distingue, lo que te vuelve original. Pecado es no tener tu propia voz. Todo lo contrario a lo que nos educaron. Todo lo contrario. Pecado era no encajar, no cumplir, no ser como los demás. Pecado ahora es no distinguirte. ¿Sos uno más? Vergüenza de ti, shame of you. Es a sin, es un pecado. Recordemos que Neptuno sale de su regencia. Es decir, termina esta época de esta mística exacerbada. Ahora Neptuno en Aries va a nacer toda una generación de personas con una mística personal, mientras que venimos de, digamos, se disgregaron las fronteras o lo que se consideraba bueno o malo, y ahora cada uno va a tener su propia mística. Entonces, es verdad, es verdad. Obviamente que por otro lado, esto también supone una liberación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de querer encajar tanto que de querer seguir la corriente tanto que ya nos agotamos porque no se pueden cumplir todos los modelos sociales que están impuestos. Entonces, ahora cada uno va a tener que marcar un camino. ¿Y qué va a venir después? ¿Cómo nos vamos a compatibilizar? Mira, ¿sabes cuál es la etimología de la palabra pecar? Pecar, en su etimología, en el griego era no dar en el blanco. En lo romano, en el latín, era fallar en la meta, salirse del camino. ¿Por qué? Porque recordá que no había un componente religioso, no estaba relacionado a la culpa. La culpa es una instalación religiosa porque como el juez es Dios, ya tenés que tener culpa. Ya no es una cuestión relativa a los hombres. Acá el pecar tenía que ver con el honor. Era un tropiezo, una equivocación, donde el fallo en la meta, en no dar en el blanco, era lo más importante. Y en lo religioso bíblico es salirse de la ley divina. Pero pecar encierra algo mucho más poderoso. Antes te quiero pedir que te suscribas y toques la campanita. ¿Puede ser? Porque estamos divulgando una nueva manera de reflexionar y tomar la herramienta de la astrología como parte de nuestra vida. Bienvenido, bienvenida a la tribu. Pecar es, en este momento, está relacionado con liberación. Liberarse de la ley divina. Porque si yo puedo pecar, es que soy libre de elegir. Si la ley de Dios fuera tan fundamental y tan estricta, no podríamos salirnos de la norma. No podríamos. Si es absoluta, no puede haber nada contrario. Pecar, en su raíz, habla de lo libre que somos. Podemos ir hasta contra Dios. Que no nos convenga es otro tema, pero poder podemos. En la palabra pecado está libertad. Por eso estaba mal vista la libertad, porque te podía hacer elegir ir en contra de Dios. Mm. Plutón en Acuario, nueva era de Acuario, libertad. Tengo la libertad de elegir. Y hay una opción
pecaminosa y una opción honrosa. Pero puedo elegir. Ese es lo más importante ahora. No cuál es la buena o la mala, que puedo elegir, que todo lo que hago lo elijo. Sin embargo, después vienen un montón de filosofías diciendo que no elijo ir contra Dios, sino que es la pasión. La pasión es una mierda que uno no puede controlar la pasión. ¿Qué te cree? Uno tiene sangre y hueso. Y entonces quiero patear a la culpa. Por eso nace el concepto de culpa en la iglesia, como diciendo, no, 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 no. Si vos te sumís ante la pasión, es porque vos sucumbís. Y seguimos con el tema del poder de decisión, una de las tres cualidades máximas de la conciencia, poder decidir, tener confianza y la fuerza de voluntad. Fíjate, tengo confianza en mí mismo, tengo fuerza de voluntad, entonces puedo elegir ir con Dios. Pero pecar es que soy libre. Es reafirmar eso. Nace este concepto junto con la culpa, porque no puedo ir contra la máxima y más importante, que está en los primeros versículos del Génesis. Libre albedrío, a imagen y semejanza de la divinidad. Después vienen todos los moralistas, jueces, no hay que ir contra Dios, que van al infierno y todo eso. A mí son estupideces, porque nada que elijas desde el miedo es libre. Si es tan bueno, ¿por qué no lo elijo? Porque el hombre sucumbe ante sus pasiones, sí, es cierto. Y después se da cuenta, sí, aprende. Pero después de evolucionar y después que aprende, tendría que volver a elegirlo. Bueno, eso se llama evolución, eso es lo que estamos probando ahora. Y Neptuno en Aries se trata de eso. ¿El fin del pecado? Y sí, porque de hecho, para muchos era un pecado dejar la esclavitud, era un pecado idolatrar a la ciencia. Y en Neptuno en Aries empiezan procesos sutiles con otras causas, porque la guerra de secesión, más allá de la esclavitud, había toda una causa de movimiento económico, ¿sí? Eh, causas sutiles que terminan cambiando nuestra moral. Y por más que sea un cambio de época, y vos digáis, bueno, ¿y a mí qué? Vos estás en esa época. Y si vos vas a seguir eligiendo desde el miedo, desde la culpa, desde la imposición, vas a quedar afuera, porque cambia la moral de la época. Entonces, antes lo que moralmente era correcto, ahora va a ser como algo inmoral. La persona que elige porque hay un mandato, un dogma, es una persona incorrecta. Entonces vos vas a una entrevista de trabajo y te hablas de tus creencias y vos te crees que decir no, porque yo creo mucho en Dios y siempre curro y porque tengo y quizás no te eligen porque dicen, este no entiende la tónica del momento, es una persona que quedó afuera del sistema. Chao. Hasta esos lugares llega. O en una relación, yo nunca te voy a cuernear porque Dios no me lo permite. No, yo quiero que me elijas a mí, no porque Dios me lo permite. Chau, no te quiero ver más. Pecar es salirse del camino, no dar en el blanco, fallar. Y hoy decimos, qué bueno que es fallar. ¿Por qué? Porque aprendo. Lo que está mal es no aprender. Plutón en Acuario era de aire. Lo que no está mal es que si ya me mando una cagada, no aprenda. No que me mande una cagada. El fracaso está bien visto, la falla está bien vista. Cambió desde ese concepto griego. No di en el blanco una, listo. Insisto. Recuerden que Saturno también entra en Aries. La persistencia de quién soy. Dar forma a mi identidad a través de una nueva mística. Pecar. Entonces, temas hablamos mucho en Ovejas Negras en mi escuela. Ahora está cerrada la inscripción. Estate atento
para finales de julio, principio de agosto, puedo abrirla, así que esta es la nueva visión de la astrología. Cuando entiendo en la brújula del mapa en qué momento estoy, entonces yo tomo la decisión de cómo quiero actuar y qué aporte le hago a ese momento y cómo me voy a adaptar o cómo me voy a revelar. Esa es tu decisión. Pecar fue una imposición desde el miedo. Y Neptuno y Saturno en Aries nos piden valentía. La valentía de me mantengo en mi convicción personalista. Pecar es no ser yo mismo en este momento. La culpa es una cadena que me ata a un concepto que no va conmigo. La culpa, desde su etimología, es una deuda que tengo, en este caso desde lo sagrado y religioso, con la divinidad. Pero si la divinidad, que este es el Neptuno en Aries, somos nosotros, porque lo divino solo puede manifestarse a través de nosotros. Esta es la forma divina en esta realidad de espacio-tiempo. Son nuestras decisiones las que nos permiten tener experiencias que la conciencia o divinidad se conoce. No hay culpa, no hay deuda. Si estoy consciente, entonces, ¿cuál es ahora el pecado? No ser consciente de nosotros mismos. No actuar a conciencia. Seguir en piloto automático, hacer lo que te dicen. No pensar, no reflexionar, no dar forma, no ser, no ser. Entonces, tener conciencia de nosotros, eh, tomar decisiones en estado consciente, que lo que hablan es eh, saber qué estoy decidiendo en cada cosa y para qué y por qué lo hago, y no elegir desde el miedo, no porque me van a castigar, no por una multa, eso es infantil. Lo hago porque estoy convencido que es correcto, que está bien para mí. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece bastante certero. Yo paro en el semáforo en rojo, no porque me hagan una multa, sino porque entiendo que es la mejor forma hasta ahora descubierta que nosotros podamos intercambiar entre peones y transeúntes, perdón, y los automovilistas. Peatones, no peones. Estaba jugando al ajedrez antes. Peatones y transeúntes y automovilistas. Si yo sé que esa es la mejor norma y a mí no se me ocurre ninguna, la cumplo. No por una multa, no porque yo esté apurado, no por mi personalismo, mi excusa, mi cobardía, porque creo en eso y no puedo aportar nada mejor. Esa es la madurez social a la que tenemos que ir, no a la de la culpa o el castigo o el premio o el... Ay, me hice todo bien. ¿Por qué no me va bien? Porque no lo hiciste a conciencia, lo hiciste porque otros te dijeron. Hacelo porque estás convencido. Indagá, aprendé. ¿Por qué las personas creen que eso es mejor? Desburrate. Digamos, es momento, es era de aire, aprender, abrir los ojos, tener otra postura, que no es aprender a acumular información, que esa es la sobredimensionalidad que tenemos ahora, que gracias a la Wi-Fi accedemos a todos. Aprender es un estado de desestructurar lo que sé y volverlo a estructurar con información nueva, con una nueva manera de reflexión. Esto, pequemos con mucha honra para aprender y evolucionar. Obviamente que la tendencia tendría que ser cada vez pecar menos.
¿Por qué? Porque cada vez estoy aprendiendo más. Con completo estado de libertad y valentía en elegir, pero no porque se me antoja, no desde un lugar irracional, pasional, instintivo, lunar, que con esto, dale la luna. Y mira que yo tengo toda la comunidad cósmica, hacemos los círculos mágicos, que no sabes, consiguiendo la fase de la luna, pero para integrar a la luna, no para someterme, que también se va a abrir por allá por fines de julio, agosto. Bueno, no sé, la cósmica no sé. Bueno, estén atentos. Pero no es desde lo lunar, me someto al instinto, es desde lo solar, lo consciente. Y la luna no es la mujer y el sol es el hombre, eso es un blef que fue la excusa para erradicar y instalar el patriarcado. Todos tenemos al sol y la luna, este juego entre lo solar y lunar en nosotros, donde creo que tengo una necesidad y en realidad siempre puedo elegir, pero me tengo que dar cuenta. Entonces, soy libre de elegir. Elegir. ¿Qué es elegir? Con fuerza, voluntad y confianza en mí mismo, la mejor decisión, evolutiva. Porque hacerlo, fluir, hacer lo que se te antoja, no es elección, es someterme a la pasión. Y no es que la pasión es mala, es un desafío, es una prueba. Y en algún momento la tengo que probar, que esa es la etapa de la adolescencia, la pruebo. Y veo y me choco, me choco. Bueno, pero ¿cómo vuelvo? Por convicción, no por miedo. Así que viene una época de pecado, porque saliendo Neptuno en Piscis y entrando a Aries, el pecado va a ser el protagonista. El pecar, porque voy a ir en contra del instalado, por eso empieza algo nuevo. Pero una cosa, ir en contra de todo también es falaz. Me termino sometiendo. El saber elegir qué realmente tengo que modificar. Y para eso hay que reflexionar y aprender. Y es lo que hacemos en este canal, con una astrología que te invite a eso, con una postura. Por eso te pido que lo compartas, que te suscribas, que pongas me gusta, para que haya distintas voces. Y no la instalación desde un único lugar. Obviamente yo lo voy a decir con mi convicción, por supuesto. Y vos merecerá tu reflexión. Esa es la invitación de la tribu de gente rara. ¿Mm? Que la podemos seguir en el grupo de Telegram aquí, en el botón unirse, que esto es el tipo de horóscopo que también hago, que es un horóscopo cuántico donde el centro es el ser humano, no los efectos, no los hechos. ¿Cómo te percibís vos ante esos hechos? Así que ojalá te puedas unir a la zona miembros. A pecar se ha dicho, cada uno sabrá, pero no caer en la pasión, al contrario. No caer en la pasión va a ser ahora pecado. ¿Por qué? Porque hay una época instalada de que esté lo que quiera, disfruta. No, no, no. Yo controlo, canalizo, gestiono mi pasión, mis emociones. Esa es la clave. No sucumbo. Hay un concepto nuevo de libertad, desde lo emocional, desde la inteligencia. Cada uno sabrá qué es pecar entonces. ¿Vas a seguir a lo místico, dogmático, miedoso? ¿O a no caer en tu pasión, pero sí siendo vos mismo? ¡Wow! Se vienen grandes épocas y seguimos juntos. Va a haber un video sobre Urano en Géminis que también te va a interesar, así que te tenés que suscribir porque sabes que los miembros ven antes los videos. Por eso no está en la grilla de estreno. Así que si no sos miembro, suscríbete y toca la campanita para que al menos te avise. Sí, también se viene la de Urano en Géminis, por supuesto. Bueno, y acá te dejo siempre recomendado otro video ya estrenado. Gracias por estar ahí. Besito y no a la bolsa.